Vamos a empalmar desde lo último que vimos en clases, que fue básicamente la presentación de lo que es la descomposición de todo vector a partir de la base canónica. Entonces, cuando yo tengo un vector en el plano, puedo hablar de lo que serían las componentes de ese vector, al igual que si el vector está en el espacio, las componentes del vector. Entonces, vimos que en el plano, o sea, en R2, la base canónica está comprendida por estos versores que son los versores fundamentales I y J. La base canónica en el espacio está compuesta por estos tres versores fundamentales que son I, J y K. De esa manera, entonces, ahora, si bien nosotros sabemos que todo vector está definido a partir de considerar que tiene módulo, dirección y sentido, ahora en esta faceta empezamos a vincular a un vector componentes. Entonces ustedes recordarán, lo hacemos solo para lo que fue el vector en el plano, porque de la misma manera después se expandió para el espacio. Nosotros dijimos, bueno, a ver, si yo represento un vector en el plano, sé que tengo en este caso un vector en el que lo puedo representar con punto de comienzo en el origen de coordenadas, está acá, y todo el vectorcito dibujado. Ese vectorcito termina, la flecha orientada, en un punto P. Ese punto P, como punto en el plano, tiene coordenadas x1 y 1. Si yo me fijo en la proyección de este punto P sobre cada uno de los ejes coordenados, me encuentro con, por ejemplo, el punto A de coordenadas x1, 0, el punto B de coordenadas 0 y 1. Esos puntos que están sobre los ejes coordenados me permiten poder buscar otros vectores. Y entonces considerar a este vector B como suma de dos vectores. ¿De qué dos vectores? De este vector, que va desde el origen hasta A, más este vector que va desde el origen hasta B. Pero este vector, por ejemplo, que va desde el origen hasta B, en vez de representarlo ahí, lo voy a representar acá. Entonces, claramente en el dibujo, lo que yo me doy cuenta es que el vector OA más este vector AP, que como vector es el mismo al vector OB, me está dando el vector que me interesa, que es este, el que lo bautizamos en este momento como B. Bueno, resulta que este vector OA, que es el que está representado acá, me doy cuenta que es un vector paralelo al versor I y que como vector lo puedo expresar como un escalar por ese versor I. Escalar que va a coincidir con la componente en X de ese puntito A. Entonces el vector OA es este. Por otro lado, al vector OB, vamos a ponerle este color marroncito, este OB, que lo veo representado acá, me doy cuenta que es un vector paralelo al versor J. Entonces sé que se puede escribir como un escalar por ese versor J. Y ese escalar que se usa es justamente la componente I de ese puntito B. Entonces este vector resulta ser el que se escribe de esta manera. Al sumar estos vectores encontramos a este vector B que teníamos originalmente construido. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos todos de acuerdo y escribimos a este vector B a partir de sus componentes. Le estamos asociando componentes a un vector. Empiezan a aparecer números, que veníamos escaso de la presencia de números. Y esta es la forma de escribir a todo vector a partir de una descomposición en la base canónica IJ. De la misma manera se hace para vectores en el espacio. Eso lo llegamos a hacer todos juntos en la facultad. Bien, eh, a partir de eso necesitamos como reformular las definiciones que veníamos realizando para suma, resta, multiplicación por un escalar y la igualdad entre vectores. Por ejemplo, nosotros decíamos en el contexto previo, dos vectores son iguales si tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido. Cuando ahora a los vectores los pongo en este nuevo mundo, donde a los vectores los puedo identificar por sus componentes, es mucho más fácil ver si dos vectores son iguales. Yo cuando tengo ahora de manera general dos vectores de los cuales conozco sus componentes, fíjense, en este caso tienen que ser vectores que estén en el mismo mundo. Estos vectores de manera general están También,
Están en R3, ¿no? Entonces, en B3. Entonces, V y W como vectores van a ser iguales si quienes son iguales entre sí, las componentes homólogas. Es decir, V1 tiene que ser igual a W1. Por otro lado, tiene que pasar que V2 tiene que ser igual a W2 y después V3 tiene que ser igual a W3. Eso es lo que está escrito acá de una manera compacta con subíndices. Después dijimos, bueno, nosotros con los vectores también lo que hemos hecho fue sumarlos. Entonces, ¿cómo hacemos para sumar vectores cuando conozco sus componentes? Es súper fácil. Antes para sumar vectores, para restar vectores, teníamos que hacer un dibujo. Bueno, ahora no hace falta el dibujo. Interpreto que la forma de encontrar la suma de estos vectores es sumando las componentes homólogas. Entonces, si yo tengo estos dos vectores con sus correspondientes componentes, sumar estos dos vectores es buscar un nuevo vector en el mismo mundo, es decir, en el espacio, donde la primera componente, la primera componente del vector suma es la suma de las dos primeras componentes. Después, la segunda componente es la suma de las segundas componentes y después, por supuesto, la tercera componente es la suma de las terceras componentes de cada uno de esos vectores. Y obtengo el vector resultado escrito en sus componentes. Cuando tengo una resta de vectores, bueno, lo mismo por componentes con la resta. Y si a un vector lo tengo que multiplicar por un escalar, el vector que se obtiene es a cada componente del vector que se la ve multiplicada por ese escalar alfa. ¿Mm? Así que es bastante más simple cuando uno trabaja con componentes. Bien, ustedes me dirán, ¿esto lo habíamos dado? ¿Se acuerdan si dimos el vector que se formaba uniendo dos puntos? No me acuerdo. Tampoco ustedes. Bueno, vamos a hacer de cuenta que no. Una de las cosas que es bastante típica, común en los ejercicios de álgebra, es encontrar un vector que une dos puntos. Todo esto que está escrito para vectores de tres componentes, valen, por supuesto, para vectores de dos componentes. Lo que tengo que pensar es que voy a tener dos componentes en vez de tres, pero la fórmula sigue exactamente la misma esencia. Entonces, imaginemos la situación. ¿Qué es lo que dice el teorema? Dice, dado dos puntos, P1, ubicado acá, y P2, ubicado acá, como son puntos, esos puntos tienen sus correspondientes coordenadas. El vector que une a P1 con P2 es el vector que va a tener como componentes estos numeritos. Bueno, yo lo puedo aprender como si fuese una fórmula, pero en realidad tengo que saber de dónde sale. Y el saber de dónde sale es la demostración que viene acá abajo, que es muy sencilla. Es muy sencilla. La idea es tratar de escribir al vector P1, P2 como alguna expresión de operación entre otros dos vectores conocidos. Entonces, lo que uno puede ver en el dibujo es que si, por ejemplo, yo considero el vector OP1, el vector que une el origen con P1, más justamente este vector P1, P2, P1, P2, lo que me da es el vector que va desde O a P2 que está acá. Entonces decimos, bueno, fantástico, haciendo un despeje de esta ecuación, el vector P1, P2 se puede escribir como esta resta de vectores. Y cada uno de estos vectores son lo que uno llamaría los vectores posición de cada uno de esos puntos. O P2 es el vector posición del punto P sub 2. O P1 es el vector posición del punto P sub 1. Esos vectores tienen como componentes, por ser justamente los vectores posiciones de esos puntos, las mismas componentes que las coordenadas del punto. Es decir, el punto P1 como coordenadas
tiene a esta terna x1, x2, perdón, x1, ahí me confundí yo, x1, y1, z1. Esto es un punto. Cuando yo escribo OP1 y le pongo la flechita, esto es un vector. Y es el vector posición del punto P sub 1. Y esto es un vector, entonces ese vector tiene componentes. ¿Cuáles son las componentes? Estas mismas. Acuérdense de diferenciar la forma fina que tenemos de representar a puntos y a vectores. Cuando yo represento a un punto, pongo el nombre del punto y automáticamente pongo paréntesis y las coordenadas del punto. Cuando quiero interpretar a un vector, pongo el nombre del vector igual y la terna que define a las componentes de ese vector. Entonces, otra de las cosas que es habitual es que tengamos esta diferencia. Estas serían las coordenadas del punto P sub 1, mientras que estas son las componentes de OP1, que es un vector. Una son coordenadas de un punto y la otra son componentes de un vector. ¿Que los números que conforman la terna son los mismos? Sí, pero hay que tener cuidado cómo las nombro dependiendo qué representan. Bueno, entonces, el vector OP sub 2, que es el vector posición de P sub 2, tiene como componentes las mismas que las coordenadas del punto. Y por otro lado, el vector OP sub 1 tiene como componente las mismas que las coordenadas del punto P sub 1. Y yo ya sé hacer resta entre vectores dados en componentes. Resto las componentes homólogas. Y al restarlas aparece esta formulita, que es la que vamos a usar. ¿Mm? Creo que no sé si no hicimos a lo mejor algún ejercicio, ya no tengo muy presente, hace un montón que no nos vemos. Bueno, otra de las cosas que, que se utiliza mucho en la práctica es la de utilizar la información de qué significa que dos vectores sean paralelos, justamente cuando los vectores los tengo en componentes. Lo que vamos a decir acá no es nuevo, esto lo sabemos. Dos vectores no nulos, v y w, son paralelos, y esta es la notación que usamos, si y solo si existe un número real distinto de cero que hace que uno de esos vectores se escriba como ese numerito por el otro vector. Eso lo dijimos hace bastante, no es algo que es nuevo para nosotros. Lo que va a ser nuevo es la forma de escribir esta igualdad, pero por componentes. Entonces uno dice, bueno, pero si del vector v tengo las componentes y del vector w tengo las componentes, esta igualdad la puedo escribir así. Las componentes del vector b igual a alfa por las componentes del vector w. Entonces, de este paso, yo puedo saltar a otro antes de esta conclusión, que es la siguiente. El vector v1 de componentes v1, v2, v3 es igual a... ¿Y qué dijimos? ¿Cómo obteníamos las componentes de un vector al cual se lo multiplicaba por un escalar alfa? ¿Qué dijimos? Si a un vector yo lo multiplico todo por un escalar, ¿cómo encontrábamos las componentes de ese nuevo vector? Multiplicando el alfa por las componentes homólogas. Ahí no se habla de componentes homólogas, ya que está lo aprovecho. Cuando uno habla de componentes homólogas es porque está pensando en que tiene dos vectores y las componentes homólogas son las que están en el mismo lugar. Primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Acá lo que hago es a cada componente del vector
la multiplico por ese número real. O sea que ese número es, perdón, las componentes de este vector es alfa W1, alfa W2, alfa W3. Paso siguiente, ahora sí, en componentes. ¿Cuándo decimos que dos vectores son iguales? En componentes. ¿Cuándo decimos que dos vectores son iguales? Lo dijimos recién, ¿eh? ¿Cuándo? Vamos. No sé quién fue la que participó recién, a lo mejor puede dar una idea. ¿No? Si la componente una es igual a la componente del otro vector, Y ahí sí tiene sentido hablar de las componentes homólogas, porque yo vuelvo para atrás y acá es donde veo la definición de igualdad de dos vectores. Dos vectores son iguales si y solo si las componentes homólogas son iguales. La primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Entonces, en eso que yo estaba escribiendo por acá, que era esto que había dicho B1, B2, B3, igual a alfa W1, alfa W2, alfa W3. Digo, bueno, para que estos dos vectores sean iguales, necesito que las componentes homólogas sean iguales. Entonces, ¿qué voy a igualar? Voy a igualar la primera componente de este con la primera componente de este y aparece esta igualdad. Después voy a igualar la segunda componente de este con la segunda componente de este y aparece esta tercera igualdad. Y después voy a igualar las terceras componentes y aparece esta tercera igualdad. Bien, resulta que yo podría hacer este despeje en la medida en que me lo permitan los números que están participando. Acá ya B1 es un número que tiene que ser igual al número alfa por el número W1, ¿no? Si yo despejo alfa de acá, me queda B1 sobre W1. Paso que lo puedo hacer, por supuesto, en la medida en la que el W1 no sea cero. De la segunda ecuación también aparece alfa y yo podría despejar alfa como B2 sobre W2. Por supuesto, en la medida en la que W2 no sea cero. Y en la tercera ecuación podría también despejar alfa y decir que alfa es B3 sobre W3, por supuesto, en la medida en que W3 sea distinto de cero. Y entonces, al fin y al cabo, el alfa, que es el mismo, se debería poder escribir como esta división o como esta división. Por lo tanto, aparece esta condición. Entonces, eso lo puedo hacer en la medida en la que ninguno de estos números sea cero, una de las condiciones que voy a pedir, y ahí es donde visualmente veo si dos vectores son paralelos en componentes. Debe pasar que tiene que haber una cuestión de proporcionalidad entre las componentes homólogas, ¿no? Por ejemplo, si yo pensara en el vector U de componentes uno, 2, 3 y pensara en el vector de componentes -2, -4, -6, digo, no sé, ¿serán paralelos estos vectores? Y para que sean paralelos, las componentes homólogas, al dividirlas, me tienen que dar una constante de proporcionalidad. Entonces hago 1 sobre -2, primera con primera. Hago segunda dividido la segunda en el mismo orden, ¿no? 2 sobre -4. Después hago 3 sobre -6. Y me fijo a ver las cuentas que me quedan, ¿no? A ver, simplifico 2 con 4 y me queda un medio. Ah, mira, estas dos cosas son iguales. Y después vengo acá, simplifico el 3 con el 6 por 3. Esto me da 1, esto me da 2. Ah, me da lo mismo. Las componentes son proporcionales y por lo tanto, gracias a eso, lo que yo puedo decir es que U es paralelo a B. ¿Está?
Pero bueno, estas cuentas tienen sentido en la medida en que ninguna de las componentes del segundo vector, que es el que yo uso para dividir, haya sido cero. ¿Está? Así que desde la práctica está bueno eso conocerlo. Bien, vamos a la definición de proyección de un vector sobre otro. Esto, nada de esto vimos tampoco. Definición. Dado dos vectores, U, vamos a ponerlo acá, U, que es el vector OA, que está dibujado acá, y B, el vector OB, que es el que está dibujado acá, dos vectores a los que le vamos a pedir que sean no nulos, se llama, y prestemos atención, vector proyección ortogonal de U sobre B. Y se nota de esta manera al vector OP. ¿Y quién es el vector OP? Es el vector que surge de unir, por supuesto, O con el punto P que sale de hacer lo siguiente. La intersección entre la recta sostén de B y la perpendicular a esa recta sostén que contiene al punto A. Este puntito se llama P. Cuando uno con P, tengo el vector proyección de U sobre B. Vamos de nuevo. Tengo dos vectores distintos del vector nulo. Se llama la proyección ortogonal de, ojo, hay un orden, de U sobre B al vector que surge de unir ese punto O con el punto P. ¿Y quién es el punto P? El que surge de hacer la intersección entre la recta sostén del vector B, que es el vector sobre el cual proyecto, con la recta perpendicular a esa recta sostén que pasa por este puntito A. Entonces, a lo mejor yo lo puedo hacer con un dibujito, apoyándome en GeoGebra que me ayude. Fíjense, yo tengo este vector OA, que era el del dibujito que teníamos por acá, OA, y ahora tengo el OB, el otro. ¿Dónde está acá? ¿Qué es lo que supuestamente tengo que hacer? La recta que sostiene a este vector OB, intersección con la recta perpendicular a esa recta sostén que pasa por el punto A. Fíjense que si yo me voy moviendo con este puntito A, que cambia el vector, cómo va cambiando esa proyección, como si fuese una sombra. Fíjense que acá la proyección se hace sobre el vector OB, nada más que cae en esa recta sostén, pero no está arriba del vectorcito. Puedo venir por acá y la proyección terminó siendo un vector que en longitud es más grande que OB, ¿no? Esa es un poco la idea de la proyección. Lo importante, fíjense a ver si se dan cuenta. Ese vector rojo, que es el que realmente identifico al vector proyección de U sobre B, ¿qué particularidad tiene? Porque no cae en cualquier lado. Ese vector rojo, ¿qué particularidad tiene? ¿Qué ven así como algo para decir, cosa que no cambia o no sé? El módulo veo que cambia, sí, porque la flechita roja a veces es más grande, es más chiquita, pero ¿qué no cambia en ninguna de esas flechas rojas? La dirección. Sí, señora. ¿Que coincide con la dirección de quién? La dirección Claro, ¿y con quién coincide? ¿Con la dirección de quién? de X o de B. De OB.
No sabemos quién es X acá, ¿no? De OB, ¿no? De OB. Entonces, eso es importante. Una situación particular que vamos a considerar, porque nosotros acá dijimos desde el principio que ninguno de los dos tenía que ser el vector nulo. Pero bueno, suponiendo que el vector U, que es el que yo voy a proyectar, es el vector nulo, por definición nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a decir que la proyección de U sobre B es el vector nulo. Si el vector U es el vector nulo, la proyección de U sobre B es el vector nulo. Y por otro lado, dentro de la definición aparece un número, el numerito P chiquitita, esto es un número, no es un vector, es un numerito, módulo de U por el coseno del ángulo que forman U con B. O sea, el ángulo que forman el vector U con este vector B es este. Este es el ángulo, lo voy a llamar alfa y un cachito. Díganme ustedes, el módulo de este vector, que sería la longitud de este segmento, lo hice en azul, capaz que no era el mejor color. Vamos a poner otro. Tengo este vector U. El módulo de este vector U, que es la longitud de este vector, por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo entre U y el vector B. ¿Con qué tendrá que ver? ¿Qué les parece? Si pienso un poco en trigonometría, todo este producto, ¿con qué tendría que ver? Es un número. Número al que se le da este nombre, proyección escalar de U sobre B. Módulo de U por el coseno de este ángulo. Esto es un número. ¿Con qué tendrá que ver? A ver si me voy a recordar trigonometría. Esto es A, esto es B, esto es C, esto es el ángulo alfa, esto es un triángulo rectángulo. Pensando en triángulo rectángulo, ¿no? ¿Cómo definíamos nosotros al coseno de alfa? ¿Cómo se definía el coseno de alfa? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Tampoco? El cateto adyacente por la hipotenusa Cateto adyacente sobre hipotenusa. sobre la hipotenusa. Ahí va, así. Que si yo este A, en vez de dejarlo acá, lo dejo multiplicando al coseno, me queda que C es igual a A por el coseno de alfa. Ahora A no es A, es módulo de U, porque estoy viendo que esto comparte la misma como situación que el módulo de U. C, ¿con qué se correspondería entonces? Ahora, módulo de U por el coseno del ángulo que forman U y B. ¿Con qué les parece? Tratando de hacer una analogía. ¿Eh? Bueno, este numerito, P, eh, puede ser positivo, puede ser cero o hasta puede ser un número negativo, seguro. Positivo, negativo o cero. Porque depende de el coseno qué valor me dé del ángulo que forman esos dos vectores. Bueno, lo que importa es que el valor absoluto de P, para asegurarme que es positivo, va a coincidir con el módulo de este vector, proyección de U sobre B. Entonces, el módulo del vector proyección de U sobre B, el módulo, coincide
con el valor absoluto de ese numerito P. Eso es importante. Por eso es que tiene un nombre, como que tiene su título, y es importante reconocerlo. Este numerito, proyección escalar de U sobre B, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Lo que sí se sabe es que el valor absoluto de ese número sí coincide con el módulo del vector proyección de U sobre D. Entonces, bueno, acá esto es bastante estático. Nosotros ahora ya que estuvimos viendo la cuestión de algo que se movía con el GeoGebra, yo podría tener esa visualización, pero acá dice, en cada una de las siguientes situaciones grafica los vectores proyección de U sobre B y también la otra situación, de B sobre U, que hay que cambiar el chip. Vamos a hacer cada uno. En el primer ejemplo, vamos a hacer la proyección de U sobre B. Entonces proyecto azul sobre rojo. Por lo que recordé de la definición, dice, tengo que hacer la recta sostén de B, porque sobre S es con quien voy a proyectar. En el punto extremo de U, trazo una recta perpendicular a la recta sostén del otro vector. Esa intersección es el puntito P, y entonces el vector proyección de U sobre B es el vector que surge de unir ese punto O, que es el punto que comienzan las gráficas de los dos vectores, hacia ese puntito P. Ese sería la proyección de U sobre B. Obviamente es paralelo al vector B, es siempre paralelo al vector sobre el cual voy a proyectar, y será del mismo sentido o será del sentido opuesto dependiendo un poco de este ángulo. Ahora, lo que yo tengo que hacer, dice el ejercicio, es esta proyección ahora. La proyección de B, pero sobre U. O sea, tengo que hacer la proyección del vector rojo sobre el vector azul. Bueno, lo que dice la definición es, sobre el vector que voy a proyectar, que va a ser sobre U, tengo que hacer la proyección, la continuidad de su línea sostén. Del punto final del vector que voy a proyectar, que es B, trazo una recta perpendicular a esa recta sostén. Este puntito sería el puntito al que se llamaría P, y desde ese punto AP obtengo el vector proyección. Nada más que este es la proyección de B sobre U. Siempre la proyección de un vector sobre otro es un vector paralelo al vector sobre el cual proyecto. Entonces, obviamente, si yo les pregunto, ¿puedo decir que el vector proyección de U sobre B es igual al vector proyección de B sobre U? ¿Estaría bien decir eso? Como si fuese algo así como una propiedad conmutativa. No, Y no, evidentemente ya con ese dibujo me doy cuenta de que no tienen nada que ver. Tienen direcciones absolutamente diferentes, ¿no? Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso, lo mismo. Vamos a la proyección de U sobre B, a este. Como voy a proyectar sobre B, ¿yo qué hago? Trazo la línea sostén del vector B. Sobre el punto final de U, trazo una recta perpendicular a esa línea sostén, encuentro el punto P y desde O hasta P encontré la proyección de U sobre B. Ahí, obviamente, yo ya sabía que el vector me tenía que dar paralelo a B, pero es un vector que me ha quedado con sentido opuesto al de B. A diferencia del anterior, que había tenido un sentido igual al vector B. Pregunto, ¿con qué va a depender que este vector proyección quede del mismo sentido de B o del sentido contrario?
Se dan cuenta acá en el primer ejemplo, la flecha roja y la flecha negra tienen la misma dirección y el mismo sentido. En el Según el siguiente, ángulo, ¿no era? sí, así es. Dependiendo el ángulo que formen estos dos vectores, el vector proyección va a quedar en el mismo sentido o en el sentido contrario. Fíjense, si vuelvo al dibujito que veníamos haciendo dinámico, me parece que me va a dejar todo, sí, esperen que borro todo. En este, fíjense, ustedes vayan mirando el ángulo entre los dos vectores, o A y o B, y el dibujito del resultado de la proyección. ¿En qué momento veo que ese vectorcito empieza como a cambiar de sentido? Cuando el ángulo es como entre estos dos vectores, ¿no? El ángulo. Obtuso se decía mayor a 90. Si es más grande que 90 y menor o igual a 180, si este ángulo es mayor que 90 y menor o igual a 180, el resultado del vector proyección cambia de sentido en relación al vector sobre el cual proyecto. En cambio, si es menor que 90, mantiene la misma dirección y sentido que el otro vector. Pero hay un caso particular, que es este, que es cuando los vectores entre sí son perpendiculares. ¿Qué pasa en esa situación cuando hago, por ejemplo, la proyección de U sobre B? ¿Qué me queda? Porque yo haría, si hago caso a la definición, quiero hacer la proyección de U sobre B. Trazo la recta sostén de B. Después, por el punto extremo del vector U, trazo una recta perpendicular a esa recta sostén. El punto extremo está acá. Y la recta sostén, bueno, ahí, el puntito va a ser este, la proyección. Ese puntito P coincide con el punto O. Entonces, cuando uno OP para formar el vector proyección, ¿de qué vector estoy hablando? Del nulo. El nulo. Es el único caso. Y particularmente se da cuando entonces estos dos vectores U y B son perpendiculares, ¿no? También es cierto que habíamos hecho esta definición muy particular, que si U, el vector que voy a proyectar, justo llegar a ser el vector nulo, definimos la proyección de U sobre B igual al vector nulo. El que no puede ser nulo nunca es el B, es el vector sobre el cual voy a proyectar. Eso seguro. ¿Mm? Bien, lo que se puede probar, los invito a que intenten hacerlo, pero que lo van a usar en la práctica, es esto, que el vector proyección de U sobre B va a coincidir con este vector. El versor asociado a B multiplicado por ese numerito P que fue el que se definió acá arriba de la proyección escalar. ¿Mm? Eso se demuestra viendo la posibilidad de los diferentes tipos de ángulos que puede haber. Si el ángulo es mayor o igual a 0 y menor a pi sobre 2, ¿qué pasa si el ángulo es pi sobre 2? ¿Y qué pasa si el ángulo es mayor o igual a pi sobre 2, perdón, mayor a pi sobre 2 y menor o igual a pi? Si quieren poner 90 grados o entre 90 y 180 también, ¿no? Pero la idea era que se empezaran a acostumbrar a trabajar con ángulos en radianes. Entonces, en cada una de esas situaciones hay que mostrar que la proyección de U sobre B coincide con P por B0. Y para poder mostrarlo, lo que vamos a poder hacer es ver que tienen igual módulo, dirección y sentido. No digo que sea fácil, es algo que necesita elaboración, pero bueno, es un ejercicio para que lo intenten hacer solos. Y si eso no sale, después en consulta se puede realizar, ¿eh? Pero se los dejo para que lo piensen y esta es un poco la idea de cómo pensarlo. Bien, avanzamos un poquito con producto escalar. Hasta ahora eh, hicimos
operaciones que tenían que ver con, yo tenía el conjunto de vectores y dado un vector acá y un vector acá, ¿qué fue lo que se definió? Bueno, la suma, la resta, me refiero a que he dado dos vectores, sumaba vectores y me devolvía elementos en el mismo conjunto de vectores, la resta lo mismo. Después apareció otra forma de buscar vectores que era, en el conjunto de los números reales, tomaba un número real y si yo hacía esta cuenta, alfa por un vector u, esto es un vector y estaba dentro de este conjunto. Ahora, la nueva operación que vamos a definir, que es esta, producto escalar, es una operación que hace lo siguiente. Toma dos elementos de este conjunto de vectores, entre esos dos vectores hace algo, que es lo que vamos a definir ahora, y ese resultado, ahora ¿dónde cae? Acá adentro. Es un número. Ese algo que se le hace es esta operación que se llama producto escalar de u por b. ¿Cuál es la notación que tiene el producto escalar entre u y b? U puntito b, como si fuese el por entre números, pero es un por un poquito más pronunciado que va como a la mitad entre los dos vectores. ¿Y cómo se define? Bueno, acá vamos a la definición. El producto escalar entre dos vectores es un número que es módulo del primer vector por módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores si ninguno de esos vectores es nulo. Y en el caso de que alguno de los vectores haya sido nulo, alguno de los dos, o también pueden haber sido los dos, el producto escalar se define con el número cero. Fíjense que es todo número, ¿no? Módulo de u es número, módulo de b es número, coseno del ángulo número, número por número por número, número. Y esa es la definición entonces del producto escalar. ¿Está bien? Yo les dije, vamos a definir una nueva operación que haga algo entre esos dos vectores, pero que me devuelva algo que tiene una característica de ser un número, no de ser un vector. Bien, esa es la definición. En la práctica, muchas veces se van a encontrar con que directamente escriben esto. Dicen, bueno, cuando tengo que hacer u escalar b, esto es módulo de u por módulo de b por el coseno del ángulo que forman u y b. Y no tienen como esta separación en la llave, porque esto que está acá tampoco está tan mal. Si alguno de los dos vectores llegara a ser el vector nulo, ¿qué módulo tiene? Cero. Cero. Entonces me quedaría cero por cero. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo utilizo de manera astuta ahora la definición de producto escalar? Como yo voy a quedarme con esto, fíjense, primera observación. Si U no es el vector nulo, estoy segura que su módulo no es cero. Si B no es el vector nulo, estoy segura ay, que el módulo de B no es cero. Entonces, lo que puedo hacer es un despeje. Módulo de U no es cero. Módulo de B no es cero. ¿Qué puedo hacer? Dividir a cada lado por módulo de U, módulo de B. Y aparece esta formulita, que me permite escribir el coseno del ángulo que forman dos vectores a partir de este cociente, el producto escalar entre ellos dividido el producto de sus módulos. Y esto en la práctica lo vamos a usar un montón, bastante. Ya tenemos una forma que
A partir de acá, después, me permite encontrar el ángulo entre los dos vectores. Ya teniendo el coseno, la calculadora me va a ayudar un poquito para encontrar quién es el ángulo entonces entre los dos. Y la segunda observación, relacionada con la definición, es esta. Fíjense, si yo tengo que hacer un vector escalar el mismo, supuestamente tengo que eso es el módulo de u al cuadrado. Digo, a ver, vamos a ver si tiene razón. Tengo que hacer u escalar u. Acá tengo la definición, la tengo acá. Si yo tengo u escalar b es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Bueno, aplico esa fórmula. ¿Qué tendría que poner acá? A ver, u escalar u. Dígame qué tengo que poner. Tengo que seguir esta plantilla. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo acá? El módulo de U por el módulo de U, ¿se ve? Módulo de u por módulo de u. ¿Por quién? ¿Por quién? Sigo la plantilla, Por chicos. el, por el coseno Por el de los coseno. ángulos que forman U y B. No dice u y b acá, ¿eh? Ojo. Esto es, si tengo de U y U. manera u con u. Ahí va. Bien. U con u. U con sí mismo. ¿Qué ángulo forma? Tengo dos vectores y forman un ángulo, pero cuando tengo u con el mismo, ¿qué ángulo forma? ¿Qué ángulo forma u con u? 0. 0 grados. Entonces esto, el ángulo entre u y u, es de 0 grados. Y el coseno de 0 grados, si no me lo acuerdo, que voy a la calculadora, es 1. Entonces, lo que tengo es que acá tengo módulo de u por módulo de u por 1. Y módulo de u es un número, que si lo multiplico por sí mismo, por definición de potencia, esto es módulo de u al cuadrado. Y ahí se termina como de demostrar eso. U escalar u es módulo de u al cuadrado. Dos observaciones utilísimas, súper útiles. Seguimos un poquito. Propiedades del producto escalar. Bueno, una de las propiedades que se cumplen es justamente la propiedad conmutativa. Esa es muy fácil de ver porque u escalar b, por definición, módulo de u por módulo de b, por el coseno del ángulo que forman u y b, ¿no? Ahora, esto es producto entre números, ya. Y el producto entre números es conmutativo. Entonces acá podría haber puesto módulo de b por módulo de u en vez de módulo de u por módulo de b. Y acá, cuando yo tengo un vector u y un vector b, el ángulo formado entre ellos dos, no importa el orden en el que yo nombre al ángulo. Da lo mismo si yo quiero hacer referencia al ángulo formado entre u y b, como pensando en que hay un sentido, a si yo al ángulo se me ocurre nombrarlo en el otro sentido, de b hacia u. El ángulo es el mismo. Entonces el coseno del ángulo entre u y b es igual al coseno del ángulo entre b y u, porque los ángulos son los mismos. Y cuando veo esto escrito, esto es exactamente hacer b escalar u.
Entonces se cumple la propiedad conmutativa. Las otras propiedades, por ahí que pueden ser un poquito más difíciles de demostrar, las vamos sí a usar. La propiedad distributiva respecto al producto, respecto a la suma entre vectores. U escalar b más w se puede resolver como u escalar b más u escalar w. Esta ya está. La tercera, si ese producto escalar está multiplicado por un número alfa, ese alfa puede estar afuera de todo o puede involucrarse, pero solo con uno de los vectores. O multiplica al vector u o multiplica al vector b. No a los dos, solo a uno. Y la cuarta propiedad es bastante sencilla de ver porque dice u escalar u es mayor o igual a cero siempre. Y siendo u escalar u igual a cero, sí y solo si el vector u es el vector nulo. Hace un ratito estuvimos observando que pasaba esto, de acá arriba, ¿no? Entonces, u escalar u está probado que es módulo de u al cuadrado. Y por ser el módulo de un vector y encima estar al cuadrado, esto va a ser siempre mayor o igual a cero. O sea que esta parte es muy fácil de ver. Ahora, resulta que u escalar u, si llegara a ser cero, es porque estoy diciendo que el módulo de u al cuadrado es cero. O sea, que el módulo de u es cero. O sea, el único vector que tiene módulo cero es el vector nulo. Y a la vuelta también. Si u es el vector nulo, implica que su módulo es cero, implica que su módulo al cuadrado es cero y su módulo al cuadrado se puede pensar como el producto escalar de un vector por sí mismo. Esa cuarta propiedad es bastante sencilla como fue la primera. ¿Mm? Bueno, esas propiedades todas las vamos a tener que tener en cuenta siempre. Estas se usan mucho. Y acá caemos en algo que desde la práctica está buenísimo, porque tenemos una forma alternativa de poder calcular el producto escalar entre dos vectores usando sus componentes. Nosotros recién dijimos que u escalar b, por definición, era módulo del primer vector por módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que formaban esos dos vectores. Bárbaro, esa es mi definición. Resulta que cuando ahora de los vectores conozco sus componentes, tengo una forma diferente de poder calcular el producto escalar. Lo puedo calcular así, haciendo el producto de las componentes homólogas y eso lo sumo. Con un ejemplo simple. Si yo tengo u, el vector de componentes 1, menos 1, 3. Y el vector b de componentes menos 1, 2, 0. U escalar b, ¿a qué es igual? Y 1 por menos 1, más menos 1 por 2, más 3 por 0. La cuentita es 1 por menos 1 es menos 1, más menos 1 por 2 es menos 2, más 3 por 0, 0. Resultado de eso, menos 3. Y se terminó el producto escalar. Y no tuve que averiguar el módulo de uno, el módulo del otro y encima el coseno del ángulo. Esa es una gran ventaja. Bueno, ¿cómo se muestra eso? Es lo que aparece en todo este desarrollo. Es súper feo mirarlo, no lo voy a negar, demasiada flechita, letra, pero es como hay que hacerlo, no nos queda otra.
Vamos a tratar de juntos interpretarlo, porque esto lo van a tener que estudiar alguna vez. Entonces, fíjense, si yo tengo los vectores por componentes, que U tenga componentes U1, U2, U3, significa que U se puede escribir a partir de esta descomposición en los vectores fundamentales. U1 por el versor I, más U2 por el versor J, más U3 por el versor K. Después, por otro lado, tengo el dato de que V, este que está acá, tiene estas componentes B1, B2, B3, que quiere decir que B se puede escribir a partir de esta descomposición en los versores fundamentales, B1 por I, más B2 por J, más B3 por K. ¿Qué se hace después en este renglón tan largo? Bueno, ahí me parece que aparecieron un doble más. Se distribuye todo con todo, porque se usa una de las propiedades que vimos recién. Entonces que aparece toda esta ensalada. 1 y escalar con este. Y aparece este término. Más 1 y escalar con este término. Y aparece esto. Después más U sub 1 y escalar con este. Y aparece este término. Después, ¿qué hago? Tomo a los otros dos y hago lo mismo. O sea, aparecen en total 9 términos. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Porque acá veo como que hay otro paso, ¿no? De ahí para abajo hay otro paso. Fíjense en el primer término, que es un poco la idea que se va a repetir. Tenía en este primer término número U sub 1 por el versor I. Escalar número B sub 1 versor I. Lo que hacemos es juntar los números con los números, este número con este número, lo junto a multiplicarse adelante y que quede el producto escalar de los que son vectores, el versor I con el versor I. Hacemos uno más, pero la idea es la que se repite en cada uno de los términos. En el siguiente tengo U sub 1 versor I escalar B sub 2 versor J. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los números entre sí y los dejamos acá adelante y dejamos la multiplicación de este producto escalar entre los dos versores que quedaron, el I con el J. Bueno, todos esos términos quedan un poquito modificados de esa manera. Ahora miremos en este tramo cómo queda la cosa. Cuando yo tengo, no nos olvidemos de esto, el I, el J y el K, que son versores fundamentales, el I con el J, ¿qué ángulo forma? El I con el J. 90 grados. Sí, señora, son perpendiculares. Acá hay 90 grados. El J con el K, ¿qué ángulo forma? El J con el K. También 90 También. grados. También. Y este, el I con el K, también. Entonces, por ejemplo, veamos esta cuentita. Si yo tengo que hacer I escalar I, dijimos en un momento que hacer el producto escalar, bueno, justo no quedó acá, el producto escalar de un vector por sí mismo era el módulo del vector al cuadrado. ¿Qué módulo tiene el versor I? Bueno, es versor, entonces tiene módulo 1. Módulo 1 al cuadrado, 1. Esto mismo va a pasar cuando haga J, escalar J, es el módulo de J al cuadrado, J como es versor tiene módulo 1, 1 al cuadrado, 1. Y cuando tenga K, escalar K, también me va a dar 1, con la misma razón. Entonces me fijo en estos términos y yo ya entiendo que esto me va a dar 1. Vengo por acá. Esto también me va a dar 1. Y sigo hasta que esto también me da 1. Bien. Ahora miremos un poquito. ¿Qué pasa si empiezo a combinar el producto escalar entre dos diferentes?
¿Qué pasa si hago, por ejemplo, I escalar J? Tengo la definición que la tengo acá arriba, para no olvidármela. Hacer el producto escalar entre dos vectores es hacer el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Pero recién decíamos, I con J forman un ángulo de 90 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 90? ¿Cuánto es el coseno de 90? Puedo no recordarlo, que uso la calculadora. Cero. Cero. O sea que cero por 1, pues esto es 1, esto es 1, bueno, en definitiva es cero. ¿Pero por qué? Porque justamente como el I y el J son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, el coseno también va a ser de 90 a cero. Entonces, fíjense que I con J, el producto escalar, me va a dar cero. Justo elegí un color que se ve muy poco. I con J, el producto escalar es cero. Y va a ser cero cada vez que haga el producto escalar entre dos versores fundamentales distintos, porque entre sí forman 90 grados. Y entonces el coseno de 90 es cero. O sea que esto va a ser cero, esto va a ser cero, esto también va a ser cero, este otro que me quedó acá medio como en el camino, cero, y esto es cero. Los únicos términos que quedan son aquellos marcados en rojo porque hacía el producto escalar entre un vector por sí mismo y era un versor por sí mismo. Entonces, lo único que queda es lo que está marcado en rojo, que queda U1B1 multiplicado por 1, más, vengo por acá, acá, U2B2 multiplicado por 1, y sigo hasta que vengo acá, U3B3. Esa es la demostración de esa cuenta que me permite hacer el producto escalar por componentes. Por supuesto, todo esto, todo esto tiene sentido a lo mejor el estudio para una teoría, que es el estudio de la demostración. Ahora, con lo que yo me tengo que quedar para la práctica es con la fórmula, que es la que usamos recién en este ejercicio así inventado en este momento. ¿Eh? Bien, eh, ¿qué es lo que es muy fácil de probar? Fíjense estas dos actividades. Oh, me quedo como desfasado. Ahí, perdón. Fíjense estas dos actividades. Módulo de U, ahora lo podemos calcular con esta formulita. Eso sale muy fácil. U escalar U, dijimos que era módulo de U al cuadrado. Esto, fíjense, es U escalar U, a ser U1, U2, U3, las componentes de U, escalar las componentes del propio U, U1, U2, U3, igual a módulo de U al cuadrado. ¿Cómo se resuelve el producto escalar? Dijimos se multiplicaban las componentes homólogas. Entonces, ¿qué hago? U1 por U1. Me queda U sub 1 al cuadrado. Es un producto entre números. Más la segunda por la segunda. Como son iguales, U sub 2 al cuadrado. Más la tercera por la tercera. O sea, U sub 3 al cuadrado. Y todo eso que me da, módulo de U al cuadrado. Cuando aplico raíz cuadrada miembro, miembro, aparece esta fórmula. Y esta segunda es bastante sencilla, aunque parezca como endemoniada la fórmula. No me olvido que el versor asociado a un vector era 1 sobre el módulo de U por el vector. Y bueno, 1 sobre el módulo de U por el vector. Esto que está acá es un número, es un escalar. Si a un vector yo lo multiplicaba por un escalar, quería decir que cada componente del vector se veía multiplicada por ese escalar.
Y bueno, por eso es que queda esta expresión, la primera componente, la segunda y la tercera. Esas fórmulas también, todas me las tengo que anotar porque en la práctica las usamos un montón. Bueno, termino con esto. Termino o sigo un poquito, pero yo porque ya cada vez tengo menos participantes en la reunión. Ya son 7. Bueno, em, a ver esta definición, que ya la sabemos, ¿no? Sean U y B dos vectores no nulos. Decimos que U es perpendicular a B, y lo notamos con esta notación, si y solo si el ángulo entre ellos es de pi sobre 2 radianes, o de 90 grados. No es nada que, la verdad, me sorprenda. Dos vectores son perpendiculares, U y B, si el ángulo que forman entre ellos es de 90 grados o pi sobre 2 radianes. Fantástico. Definición, no la discuto, es definición. Ahora, ¿qué es lo que hay que probar? Que siendo estos dos vectores no nulos, hay una equivalencia en esta cuestión. U perpendicular a B, si y solo si U escalar B es igual a cero. Vamos a demostrar eso. Es sencillo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo paso por paso. A ver, que U sea perpendicular a B, ¿qué implica? Por definición, U es perpendicular a B si el ángulo que forman U con B es pi sobre 2 radianes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago U escalar B? Y por definición, fíjense que no tengo las componentes, no tengo nada, lo único que sé es que forman un ángulo de 90 grados. El producto escalar se definió como módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, que sería el coseno de 90 grados. Vamos a ponerle pi sobre 2 que venía poniendo esa expresión. Pi sobre 2. ¿Qué pasa? El coseno de pi sobre 2 es cero, y entonces cero por cualquier otro número es cero. ¿Qué demostramos? Esta implicancia. Esa implicancia la demostramos. Como es un sí, solo sí, también tengo que mostrar la implicancia al revés. Entonces, ¿de dónde parto? De conocer que el producto escalar entre los vectores es cero. De conocer eso, yo tengo que poder probar que sí o sí. Lo que pasa es que los dos vectores tienen que ser perpendiculares. Bueno, que el producto escalar sea cero significa que, como U escalar B, sé su definición, que el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman U con B, todo eso me tiene que dar cero. Pero resulta que para hablar de vectores perpendiculares, yo sé que U es distinto del vector nulo. O sea que esto como número es distinto de cero. También sé que B es distinto del vector nulo. Por lo tanto, este numerito es distinto de cero. Y para que el producto de tres números, donde dos de ellos cero no son, me dé cero el producto de esos tres números, necesariamente lo que va a tener que pasar es que este numerito, el coseno del ángulo que forman U y B, me tiene que dar cero. Y para que el coseno del ángulo formado por esos dos vectores me dé cero, es que sí o sí el ángulo entre ellos tiene que ser de pi sobre 2 radianes. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Mostramos la vuelta. Y de esa manera está mostrado el sí, solo sí. Hay que ir y volver en esas demostraciones. Y esta otra actividad, que es la que les va a quedar un poquito a ustedes también, es si ustedes pueden demostrar lo que había quedado como ejercicio en el apartado anterior,
voy a poder mostrar que la proyección de un vector sobre otro se puede escribir de esta manera. Este numerito P era módulo de U por el coseno del ángulo que formaba U con B. Bueno, ¿cómo hago para que se pueda mostrar que en definitiva da lo mismo que esto? Eso es algo que necesito que ustedes también se pongan a mirarlo, ¿no? Pero eh, habría que ver esto qué es, hacer U escalar B0, qué significa multiplicarlo por B0, e interpretar entonces que la proyección de U sobre B coincide con cualquiera de estas expresiones, o con esta, o con esta, o con esta. Pero eso es algo que yo necesito que ustedes se sienten a tratar de escribirlo y de poder mostrarlo. Para bajar un poco la intensidad de esto, yo dejo para el próximo encuentro comenzar con ángulos y cosenos directores. Lo que quería era mostrarles algo más sencillo. Vamos a bajar un poquito a la utilización de GeoGebra que les va a venir bien a ustedes, ¿eh? Yo lo que quiero es que tomen la posta de hacer esto. Vamos a ponerlo más grande, así se ve mejor. Miren, para ingresar un punto en GeoGebra se pone con letras en imprenta mayúscula igual y las coordenadas del punto, entre paréntesis, qué sé yo. 2, no, 1,2. Y ahí lo puso el punto, ¿no? Ahí lo puso. Si quiero poner un punto yo a mano, sin darle las coordenadas, vengo acá y digo, bueno, selecciono un punto y lo pongo en cualquier lado. En cualquier lado donde yo hice clic, ahí me puso un punto y ahí lo que hizo fue asociarme las coordenadas. Otro, ¿no? Puedo hacer eso. Si quiero, por ejemplo, encontrar quiero buscar, no buscar, darle las componentes de un vector, para GeoGebra lo que tengo que usar es letras no en mayúscula. Entonces, si yo quiero poner el vector U de componentes 1, 2, en vez del punto de coordenadas 1, 2, pongo una letra no mayúscula entre paréntesis y bueno, le pongo 1,2. Y lo que hace es dibujarme ese vectorcito. Ese vector tiene componentes fijas, 1, 2. Pero, si yo, por ejemplo, quiero buscar un vector que une dos puntos, puedo hacer así. Venir acá, en este segundo que dice vector, y le doy punto de comienzo, marco uno cualquiera por acá, para mí va a ser el origen, y punto de final B. Y ese puntito B, como fue puesto porque sí, lo puedo cambiar. Y acá ustedes van a ver en la vista algebraica que va poniendo las componentes. ¿Mm? Puedo unir también vector que une A con B. Bien. Y tener eso, ¿no? Y, por ejemplo, puedo pedirle que me calcule la suma entre B y W, B más W, me la dibuja, B más W. Bueno, tengo un poco de todo. ¿Mm? Puedo no mirar, o sea, puedo querer que no me estorbe en mi dibujo algo que yo ya hice, pero a la vez no lo quiero borrar. Entonces, por ejemplo, si yo destildo este circulito que me vengo acá con el mouse y pongo así, no lo veo. Está, pero no lo veo. Si lo quiero volver a ver, vuelvo a poner ahí, tic, y lo deja, ¿no? Puedo ir destildando diferentes puntos que yo, no sé, por alguna razón quiero que no aparezcan. Y bueno, ahí este vectorcito era fijo. Bueno, también le puedo cambiar la longitud. Bueno, cosas que se pueden hacer también. Esto es muy básico, lo que hice. Se pueden sumar, restar, se puede multiplicar por un número.
A ver, por ejemplo, si este es U, vamos a hacer 2U. 2U, ahí me lo dibujo. Para que pueda dibujarlo en colores diferentes, yo voy acá con el botón derecho del mouse, voy a propiedades y le puedo cambiar el color, por ejemplo rojo, ¿no? Y ahí puedo, no sé, diferenciarlos un poco. Supongamos que digo, ay no, me confundí, no tenía que hacerlo por 2. Vengo acá, doble clic y digo, no, lo tenía que hacer por -2. Bueno, -2, ok, y me lo dibuja ya. Bueno, si cambio, fíjense, si yo voy cambiando ese vector u, el otro que estaba asociado con él, que era -2 veces u, va cambiando también. Mm. Bueno, esto es un poco lo que se puede hacer con dibujo. Es muy básico, insisto. Por ahí va a tener más sentido cuando hagamos recta y recta perpendicular a tal cosa. Pero yo creo que aclara un montón, al menos desde la visualización, la utilización de GeoGebra. Así que úsenlo, ¿eh? No, no le tengan miedo a esto. Bueno, muy bien.